Buenas noches, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a hablar sobre un tips, lo que la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Ahora que estamos en Cristo y no bajo la ley, entonces, ¿cómo se relaciona el cristiano con la ley? Para responder eso, primero tenemos que entender qué es la ley de Dios. La palabra ley a menudo se asocia en la escritura con mandamientos específicos en particular. Los mandamientos de la ley mosaica del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Romanos 2, 20 y 27. Pero el concepto de la ley de Dios es mucho más amplio. La palabra hebrea Torah, que es el término básico para ley, en el Antiguo Testamento se relaciona al hebreo ora, que significa dirigir, enseñar, instruir. Se parece al significado de la palabra griega del Nuevo Testamento para ley, que es nomos. Su significado fundamental no es mandar, sino instrucción. Así pues, la palabra llegó a emplearse no solo para leyes específicas, sino para toda la palabra de Dios y su registro de los tratos de Dios con su pueblo. El elemento esencial del concepto bíblico de la ley se ve en la explicación de Torah como eso que apunta el camino para el israelita fiel y para la comunidad de Israel. Las leyes del Pentateuco no son la única guía, pues toda la historia de los tratos de Dios con la humanidad y con Israel apuntan el camino. Así que el vocablo ley puede referirse a secciones enteras de la escritura y toda la escritura, incluyendo a la vez los mandamientos de Dios y sus promesas. De gracia, tal es el caso de Mateo 5:17, donde Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. También lo vemos en Lucas 24:44 y Juan 15:25. Puede decirse que la ley de Dios es la expresión de su voluntad, que surge de su carácter santo. Así como hay leyes físicas por las cuales se estructura el mundo físico, así también están las esferas moral y personal de la creación de Dios, gobernadas por sus leyes morales y espirituales, que son expresión de su naturaleza santa. Con eso en mente, es importante notar que el apóstol Pablo nunca habló de la ley de Dios en plural, esto es leyes, sino solamente en singular, ley, puesto que en el análisis final todas las leyes son expresiones del carácter moral unificado de Dios. La ley de Dios para Israel tomó la forma de las escrituras, escrita para los gentiles. Fue la ley escrita en sus corazones. Romanos 2:15. Pero uno solo es el dador de la ley para toda la gente. Santiago 4:12. Encontrarse con la ley de Dios es ponerse en contacto con Dios. La escritura dice que de alguna manera toda la gente es consciente de esa ley que expresa su naturaleza divina, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Sin embargo, mucha gente no reconocen a Dios, ven el orden creado del universo, pero despersonalizan a Dios, porque un Dios impersonal no tiene que ser servido. Así que adoran la creación en lugar de al Creador. Por eso se dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, según Romanos 8, 7 y 8. Como expresión de la estructura moral del universo, la ley de Dios está concebida para el bien de sus criaturas.
Tal como las leyes de la física permiten que nuestro mundo y universo funcionen bien, así también la ley de Dios está diseñada para el bienestar de sus criaturas. Sus mandamientos no son restrictivos, sino más bien protectores, teniendo considerados nuestros mejores intereses. La revelación de Dios es lo que da verdadera vida, paz, bienestar y plenitud de gozo. En resumen, las leyes morales de Dios están pensadas para bendecir a su pueblo. La vida cristiana es denominada el camino y las leyes de Dios son las reglas del tránsito. Como hemos visto, la ley de Dios es vista en todos sus tratos con su pueblo, en sus actos históricos, como también en sus palabras y en sus promesas bondadosas, asimismo en sus mandamientos. Los imperativos como las promesas bondadosas de salvación son por tanto la verdad de Dios, verdad que Él usa para santificar y transformar a su pueblo. Pablo describe la ley mosaica como la forma de la ciencia y de la verdad, según Romanos capítulo 2, versículo 20. El salmista se deleitaba en la ley de Dios, declarando, tu ley la verdad. El Salmo 119, 142. O tu ley es verdad. El significado de calificar de verdad la ley de Dios es, en este versículo, es explicado por los mandamientos de la Escritura. Son así parte de la verdad que santifica, son parte de la verdad que da vida, como opuesto a las mentiras que expresan la irrealidad y por eso conducen al sufrimiento y a la muerte. Los mandamientos de la Escritura son entonces expresiones de amor santo de Dios por nosotros, comentando las instrucciones de Dios a los israelitas de que imprimieran sus mandamientos en sus corazones y se los enseñaran a sus hijos, según Deuteronomio 6, 6 y 9. Los mandamientos que dan el marco referencial dentro del cual los israelitas podían expresar su amor de Dios tenían que estar en su corazón. Esto es, la gente tenía que pensar en ellos y meditar en ellos, de modo que la obediencia no fuera cosa del legalismo formal, sino una respuesta basada en el entendimiento, reflexionando en los mandamientos. Ellos reflexionaban en las palabras de Dios y entendiendo el camino de la vida establecido por los mandamientos. Al mismo tiempo iban descubriendo la manera en que el amor de Dios por ellos iba cobrando expresión. Los mandamientos de Dios no solo una expresión de su amor por nosotros, también son la suma de lo que significa para nosotros vivir enamorados de Dios y nuestro prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, según Romanos 13:10. Porque toda la ley en esta sola la palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Así pues, las leyes de Dios son nada menos que la ley moral del universo que se relaciona y enlaza correctamente al hombre con Dios y su prójimo en el camino perfecto de la verdad y la vida. Entonces, sus leyes son un aspecto esencial de la verdad en que debemos enfocarnos para conocer una vida transformada. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.